Ahí está grabando. Bueno, muy bien. Esperemos que salga la grabación y la pueda subir al Meet. Por eso me peiné también. Bueno, vamos a volver un poquito a la dinámica del universalismo. ¿Se acuerdan? Si pudieron leer el texto de la clase 5, que nosotros hacemos un raconto de los transportes y las comunicaciones, porque todo el proceso de globalización se va a disparar o va a ir acompañando a los transportes, las mejoras en los transportes y las comunicaciones. Hay un proceso que se llama protoglobalización, que comienza con el siglo XV, con el mundo moderno. Antes del siglo XV, la gente común no viajaba. La gente común nacía y moría en su pueblo. Viajaban los ricos, viajaban los monarcas, viajaban los científicos, viajaban los comerciantes. La gente del pueblo no viajaba. Esto va a tener un cambio muy importante a partir de la Revolución Industrial. La revolución industrial va a significar no solamente una revolución en los modos de producción, sino también una revolución en los transportes y las comunicaciones. El ferrocarril, el barco a vapor, es decir, la máquina a vapor, además de aplicarse en la industria textil, se aplica en el ferrocarril y el barco a vapor, lo que hace que los transportes se agilicen mucho, se pueda transportar mucha carga a un relativo bajo costo y además comienzan a aumentar los intercambios. Aparece después, en 1844, es un invento estadounidense, aparece el telégrafo, que circulaba con un hilo como si fuese una línea telefónica. Es el primer medio de comunicación instantáneo que aparece en el mundo en 1844. Y para 20 años más tarde, 1866, el telégrafo va a unir de manera instantánea Europa con Estados Unidos. Pero además de una revolución en los transportes y en las comunicaciones, lo que va a provocar la revolución industrial es una división internacional del trabajo, ¿se acuerdan? Entre los países industrializados y los países productores de materia prima. Por un lado, las mejoras en el transporte y las comunicaciones. Y por otro lado, la división internacional de trabajo va a provocar las migraciones internacionales que son tan propias de fines del siglo XIX. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bueno. Posteriormente van a aparecer el teléfono, el telégrafo sin hilos, la radio, que nace junto con el telégrafo sin hilos. Cristian, el micrófono. Bueno. Y aparece junto con el telégrafo sin hilos la radio. La radio es un elemento de comunicación muy importante. Van a nacer los medios de comunicación junto con la radio, los medios de comunicación masiva, van a aparecer junto con la radio. La radio va a ser un medio muy potente. A la Argentina va a llegar en 1920, las primeras transmisiones de radio. En 1926 hay un invento muy importante, un escocés inventa la televisión. Pero no se difunde mucho, porque los aparatos eran muy caros. El sistema de televisión era muy caro. Se va a desarrollar en Inglaterra y después en Alemania.
Recién después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se va a masificar. A la Argentina la televisión llega en 1951 con Canal 7, que es el primer canal de televisión en la Argentina. La televisión va a marcar un hito muy importante en la globalización, porque va a demostrar el poder de la imagen. Y la televisión además se va a demostrar como creadora de cultura, creadora de necesidades, creadora de mercados, es decir, sigue siendo el día de hoy el medio de comunicación más potente que existe. Sí, por supuesto, también generador de opinión. Bien, María de la Cruz. La televisión prácticamente abarca a todo el mundo, mientras que Internet solamente tiene acceso un poco más de la mitad de la población del mundo. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a Internet, andamos por los 4.300 millones de personas con acceso a Internet, de las 7.500 millones que hay en el mundo. En nuestro país sigue siendo todavía el medio más potente, sobre todo el de los canales de aire. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética van a tener un enfrentamiento desde el punto de vista estratégico, una carrera armamentista y una carrera espacial, que en realidad tenía que ver con ganar este espacio de las comunicaciones. ¿Lo va a ganar? ¿Quién? Sí, Paulo. No, no, lo gana Rusia. Dale, dale. Sí. ¿Qué pasa? La carrera espacial la va a ganar Rusia. Sí, la va a ganar Rusia. Sí, porque lo que va a hacer Estados Unidos es tomar la carrera espacial como bandera de país, de progreso y todo eso. Sí, forma parte, digamos, de este marketing que hace Estados Unidos. Sí, Luis, vos querías decir algo. Exactamente, Von Braun. No, tampoco lo tengo. Me acuerdo del primer hombre en el espacio que fue Yuri Gagarin, que era ruso también. En re- Dale, dale. En realidad, desde el punto de vista de la utilidad, eh, la llegada del hombre a la luna no tenía una utilidad en sí misma que no fuese demostrar el poder de Estados Unidos, ¿sí?
no tenía ninguna otra utilidad, digamos. Es una idea que en realidad lanza Kennedy justamente para demostrar la supremacía de Estados Unidos. ¿Alguien tiene la televisión fuerte? ¿Perdón? ¿Quién había preguntado algo? ¿No? En realidad, la carrera espacial sí la gana la Unión Soviética. Lo que piensa Kennedy, que le toca el momento más frío de la Guerra Fría, que es la crisis de los misiles, él lanza el programa espacial, después de muerto llega el hombre a la Luna, lanza el programa espacial como una manera de demostrar el poderío norteamericano, ¿sí? Que sería un hecho paralelo o similar a lo que fue la bomba de Hiroshima. En realidad los japoneses tenían perdida la guerra. La bomba de Hiroshima fue en realidad una demostración del poder nuclear de Estados Unidos. Exactamente. No era necesaria la bomba atómica para ganarle a Japón. ¿Mm? Exact- exactamente. Sí, eso se ve. Bueno, me parece que hay un abismo, acá voy a disentir con vos, Carlitos. Para mí hay un abismo entre Salvador Allende y Nicolás Maduro. De todo sentido, me parece. Ah, eso sí. Bueno, el desabastecimiento de Venezuela, yo creo que Maduro va a tener que explicar mucho porque ahora están importando petróleo y tienen las mayores reservas de petróleo de América, están importando petróleo. Digamos, ahí hay porque ya no lo extraen. No está produciendo nada, está quebrado el aparato productivo en Venezuela. Está completa, no produce nada Venezuela, ¿eh? No, no. La propaganda puede ser, pero sí. Lo que pasa es que ahora está muy bajo el precio del petróleo y el único ingreso, digamos, en lo que terminó Venezuela es en un estado casi neocolonial, porque su única exportación era el petróleo crudo y a cambio de la exportación de petróleo crudo comprar todos los insumos. Inclusive Venezuela se endeudó con la Argentina, con la compra de insumos, se endeudó con Brasil, fuertemente endeudado con Brasil, y en realidad la industria nacional en Venezuela quedó quebrada, digamos. Ahí no pasó lo mismo en Chile.
En Chile, sí, pero en Chile la producción quedó por fuera de las vicisitudes políticas. Digamos, hubo una continuidad más allá de las vicisitudes políticas. Sí, Paulo. Y es probable. Y es probable. Pero no, no tiene lógica. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante que ustedes plantearon que junto con la televisión, bueno, aparecen los medios masivos como formadores de opinión y las empresas de comunicaciones pasaron a ser empresas, ¿no? Y la lógica de las comunicaciones va a ser una lógica más empresaria que una lógica comunicacional, ¿sí? Hay un punto importante, el invento del transistor, que permitió que los aparatos de radio y televisión fuesen más pequeños, fuesen portátiles, aparece la radio portátil, el mundo se va conectando cada vez más. Dada la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el Ministerio de Defensa, va a crear una red de comunicación que esté por fuera de los medios de comunicación, justamente que no sea susceptible a aparatos de propaganda y a información que ya circulaba más o menos libremente por el mundo. Así nace la red ARPA, que es las siglas en inglés de la Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada. Esas son las siglas en inglés de ARPA. Junto con el MIT, que es el Instituto Técnico de Massachusetts, van a lograr transmitir paquetes de datos entre distintas computadoras a través de una línea por fuera de los medios de comunicación tradicional y va a surgir a partir de la década del 80 la Internet, que tuvo como objetivo, inclusive en la Argentina, que aparece en la década del 70, la red ARPAC, tuvo como objetivo transmitir datos eh, entre las distintas sedes del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina, las universidades, los institutos científicos, y a partir de 1983 se abre al público. Internet nace en 1983 cuando esta red que comunicaba aparatos militares junto con institutos de investigación científica y universidades, se abre al público en 1983 y aparece Internet. En 1991, la red Internet se hace definitivamente pública y nace lo que nosotros conocemos como World Wide Web, ¿no? La triple W. Con lo cual aparece este fenómeno ya global por el cual aparecen canales de comunicación por fuera de los medios tradicionales, ¿no? Después van a surgir las redes sociales, pero lo importante de Internet es esto, es un medio de comunicación por fuera del control de los medios tradicionales, por fuera del control de la televisión, de la radio, del teléfono, es decir, de todos los medios que habían aparecido antes. Hoy, por supuesto, los canales de radio, las emisoras de televisión, los periódicos, todos tienen páginas de Internet, todos transmiten por Internet y todos tienen redes sociales. ¿Es así? Pero lo que va a permitir Internet es, de alguna manera, que los individuos o los grupos no necesiten de los medios tradicionales para hacerse escuchar. Por eso, en muchos países aparece la cuestión de Internet como una cuestión de soberanía. Se plantea en muchos países la Internet como una cuestión de soberanía. Hay países que tienen abierta la Internet a todo el mundo y hay países que no, porque se plantea
como una cuestión de soberanía poder controlar Internet. Sí, exactamente, Eduardo. Exactamente. China es el mejor ejemplo, lo trajiste muy bien, Eduardo. China es el mejor ejemplo de una red de Internet interna, son 1.700 millones los chinos, es un mundo por sí mismo. ¿Qué pasa cuando los extranjeros viajan a China, por ejemplo, por negocios? Ahí sí le abren el acceso a la Internet global. Si no, ellos se manejan con su Internet propia. Y fíjense, no sé si escucharon esta semana, primero habló Trump, después empezó a hablar en el Reino Unido de restringir la circulación de los celulares Huawei. Porque dicen, esto lo escuché en boca de un periodista del Reino Unido, los ingleses dicen que los teléfonos Huawei vienen con un troyano que hace lectura de datos, ¿sí? Y hay robo de datos para China. No porque China vaya a invadir el Reino Unido, sino más que nada para conocer perfiles de consumidor o perfiles de intereses. Vieron que a mí me pasó este invierno, lo único que me pude comprar fue una campera que tenía que renovar. Me la compré por internet y cosa que abro, cosa que me aparecen publicidades de venta de camperas, ¿no? Bueno, sí, no es raro. Y la guerra de los datos. Está el tema sobre todo la guerra de los datos. En realidad, según los analistas internacionales, esa guerra de Estados Unidos y China no se daría, digamos, en la hipótesis de conflicto se llama, en hipótesis de conflicto tal guerra no existe, porque los empresarios estadounidenses hacen negocios con China y hay mucho negocio con China. Estados Unidos está endeudado con China, ese es uno de los temas. Eh, y por eso llega Trump al poder también, ¿no? Él vuelve a esta noción de soberanía y hay que decir nos tenemos que alejar de los chinos. Pero en realidad hay muchas empresas estadounidenses que hacen acuerdos con China. Este tipo de relaciones se llaman las relaciones transnacionales, que son las relaciones que existen entre las empresas y los estados por encima de los gobiernos. Entonces, las empresas chinas, ahí voy, las empresas chinas negocian con perdón, las empresas estadounidenses negocian con China más allá del gobierno estadounidense, eso se llaman relaciones transnacionales. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué? A ver, sí, sí, absolutamente. Es muy complejo porque, ya te digo, como vos decís, Estados Unidos está fuertemente endeudado, eh, tiene, la deuda está en bonos y qué pasa si se le ocurre a China negociar esos bonos a otro precio
o a subir el precio de esos bonos, después se le va a complicar mucho la economía de Estados Unidos. Bueno, dale. Sí, sí. Bien. Lo que no sabía que le había comprado deuda a Rusia, eso no lo sabía. Eso me... Sí, no lo sabía, no me lo imaginaba. Sí. Y hay que ver cómo le caerá eso a los rusos, ¿no? Que son tan nacionalistas. Hay que ver cómo les caerá. No sé, pues son muy especiales los rusos, ¿no? Tienen una concepción de Estado y nación muy fuerte. Sí, ¿quién habla? Ah, Eduardo. No, no se te escucha bien, Eduardo. Ahí está, ahí te escuchamos, dale. ¿No? ¿Qué decías? Sería una alianza histórica porque han sido tradicionales rivales en Asia. No, no. La hipótesis de conflicto, esta que en su momento habían planteado de Estados Unidos invadir Corea, ¿sí?
No es posible porque Corea está rodeada por Rusia, está rodeada por China. No hay forma, digamos, esa hipótesis, eh, nada. Y de hecho, en esa hipótesis de conflicto, China no es aliada de Corea del Norte. No metamos Irán porque si no se nos va a complicar mucho si pasamos un lado a otro. Obvio. Ahí no es tu pensamiento. Hay algo que se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que están conformados por las 5 potencias nucleares del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Ahí se toman todas las decisiones. No, puede haber una competencia comercial y esto, pero de ahí a ver enfrentamiento militar estamos muy lejos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa con el nuevo paradigma tecnoproductivo, que es de lo que habla Lumerman, cuando se comienza a aplicar eh, todo todo este invento de la computadora y de Internet, por decirlo de algún modo. Creo que estaba en la ficha, en la número 5, que la computadora es también un invento británico. ¿Mm? Alan Turing, es la creación de Alan Turing. Eh, Como consecuencia tenemos la programación de máquinas industriales, es decir, la robótica, eh, la programación aplicada a todo lo que es la administración, esto es la informática, el comercio electrónico o e-commerce y la agilización de los transportes y las comunicaciones gracias a Internet. ¿Mm? Hoy nosotros con paquetes de datos nos podemos comunicar prácticamente en cualquier parte del mundo con cualquier otra parte del mundo, sin depender de ninguna empresa de los medios tradicionales. La crisis del petróleo de 1973 trae como consecuencia una crisis económica mundial, sobre todo para los países de industrialización tradicional, los países industriales surgidos con la revolución industrial, la primera y la segunda etapa. Los combustibles suben mucho, el capitalismo industrial entra en crisis, el modelo fordista entra en crisis. ¿Se acuerdan? El modelo fordista, esta producción estandarizada en serie que se llevaba a cabo en grandes plantas industriales. Traía como consecuencia roles en los trabajadores en las empresas. Estos roles bastante fijos, bastante esquemáticos de los trabajadores en las empresas modernas se replicó en la sociedad, ¿no? La sociedad moderna, la sociedad industrial, una sociedad con roles definidos. Ahí aparece en la modernidad industrial, en el capitalismo industrial, aparece esta figura de la familia tipo, ¿no es así? Con el hombre trabajando, la mujer en la casa, los chicos en la escuela, ¿no? Estos roles bien diferenciados. Esto es propio de la sociedad moderna industrial o del capitalismo industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo industrial va a traer el estado de bienestar, una expansión del estado de bienestar en todo el mundo, en el mundo occidental sobre todo. En el segundo mundo soviético también vamos a tener una expansión del estado de bienestar, que también forma un poco parte de la Guerra Fría, a ver quién le da más oportunidades a su población. ¿Qué va a pasar a partir de 1973, a partir de la crisis del petróleo? Va a haber un movimiento de desindustrialización. Se van a cerrar las grandes plantas productoras, las grandes plantas industriales. Va a haber una deslocalización industrial. Las industrias se van a trasladar a aquellos lugares donde la materia prima, la mano de obra y la energía sea más barata.
va a haber una tercerización y las leyes de trabajo más flexibles. Digamos, se flexibiliza la producción, sí señor, y se flexibiliza el trabajo y bueno, digamos, cuidados ambientales había pocos y la tendencia del mundo posmoderno en algunas sociedades que se industrializaron más recientemente no tienen cuidado del medio ambiente. Este es el caso de China también. Por ejemplo, ¿cómo lo resuelve Japón? Japón hace transferencia o terceriza en Corea del Sur. Corea del Sur se desarrolla a través de la transferencia de tecnología de Japón. Hoy Corea del Sur produce más que Japón, en lo que es automóviles, en lo que es productos electrónicos. Samsung está a la cabeza de la electrónica mundial y es una empresa coreana. ¿Cómo lo logró? Por la transferencia de tecnología que hizo Japón, que es un país con sueldos altos. Tuvo que hacer transferencia de tecnología a Corea. Corea a su vez hizo transferencia de tecnología a Taiwán, China también hizo Japón también hizo transferencia a Taiwán, hubo transferencia a Indonesia, hubo transferencia a Vietnam. Entonces nosotros nos compramos una compu o un televisor y probablemente haya partes producidas en Japón que tengan que ver con la electrónica en sí, con microprocesadores, con plaquetas, otra parte esté hecha en Corea, quizás la carcasa la haga Indonesia o el teclado lo haga Indonesia, el control remoto lo hacía Corea. Un mismo televisor o un automóvil va a producir partes para otros lugares del mundo. Por ejemplo, acá en la Argentina, Volkswagen produce los tableros con el volante a la derecha para los países de tradición británica que tienen el volante a la derecha. Entonces ese tablero con volante a la derecha lo produce Volkswagen en Argentina. Y nosotros no utilizamos ese tipo de tablero, pero lo hace Volkswagen en Argentina, para que viaje a Australia. En este mundo posmoderno, este modelo de deslocalización industrial se llama modelo toyotista. Hay una caída del estado de bienestar, hay una flexibilización laboral, hay transferencia de tecnología y también hay esto que hablaba Hobsbawm de cómo se van a perder los roles y cómo se van a perder las redes sociales armadas durante el capitalismo industrial o durante la modernidad. Ahora los roles son mucho más flexibles desde todo punto de vista, tanto desde el mundo del trabajo, donde vos entras a una empresa y en realidad tenés que saber hacer un poco de todo, tenés que estar dispuesto a cubrir cualquier puesto de trabajo. Y ahora con la pandemia, esto se flexibilizó mucho más. ¿Es así? Bueno, por otro lado, en paralelo, el impacto de la crisis del petróleo va a hacer que, bueno, los países industriales estén en crisis, haya un exceso de dólares en el mercado y esos dólares, antes de que baje su cotización, se va a colocar en los países del tercer mundo a modo de deuda, ¿sí? Y va a llegar un punto, como en la actualidad, donde el 1% del mercado financiero está dedicado a la inversión productiva y el 99% del mercado financiero está dedicado a la especulación. La bicicleta. La mitad de ese mercado financiero se halla bajo el dominio directo o indirecto del Reino Unido. Londres es la capital del capitalismo financiero. Estamos volviendo de alguna manera a la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos va perdiendo prevalencia y nuevamente empieza a tener prevalencia el Reino Unido. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy hermética. Por eso el documental habla de un segundo imperio británico. En este momento el Reino Unido controla el 50% de los flujos financieros del mundo. Estados Unidos está en este momento controlando el 25% de los flujos financieros del mundo. El Reino Unido tiene un circuito propio financiero. Tiene un circuito interno y un circuito externo que es el offshore.
que está ubicado en todas sus excolonias, aunque en Hong Kong. Y acá viene el capítulo de China. El Reino Unido entrega Hong Kong, pero se queda con el HSBC, que en realidad no es un banco chino, sino que es un banco británico, el HSBC, y controla la parte de flujos financieros de China que controla el Reino Unido, lo hace a través del HSBC, que tiene su sede en Hong Kong. Y acá está un poco la puja entre China y el Reino Unido, porque China quiere controlar Hong Kong, pero todavía el peso del Reino Unido es muy importante. Le va a costar mucho a China poder controlar el HSBC o poder controlar Hong Kong o poder tener un control total de todos los flujos financieros que circulen por China. Se va a dar otro fenómeno. Los medios electrónicos hacen que los flujos financieros circulen con mucha rapidez, que sea muy fácil vaciar financieramente un banco o vaciar financieramente un país. Los flujos financieros no van a tener bandera. Estos son estos famosos capitales piratas, ¿no? Sin bandera. ¿Qué más les puedo decir? Sí, hay todo un mecanismo, existe, ya te doy la palabra, Paulo, todo un mecanismo para evadir impuestos. Entonces, la evasión impositiva, digamos, a grandes rasgos, la evasión impositiva de grandes empresas es posible gracias a las offshore. Y es por ello también que en buena medida el estado de bienestar cae en tantos países justamente porque hay mucha evasión impositiva y por el otro lado las políticas neoliberales apoyan la baja de impuestos y la evasión impositiva. Sí, Paulo. Exacto. Exactamente. Exactamente. De hecho, estas financieras offshore se dedican a los lavados de capitales y entre los capitales que se lavan, ahora contestamos lo del Reino Unido. Me perdí. Estas offshore lavan capitales del narcotráfico, que hay una parte del narcotráfico del cual es propietario Estados Unidos también. Y el narcotráfico se utiliza, puede parecer un contrasentido, no solamente el narcotráfico genera dinero negro, sino que a la vez sirve para lavar dinero. Digamos, personas que quieren lavar dinero colocan ese dinero en el narcotráfico, pasa a un paraíso fiscal y se va lavando, por ejemplo, en obra pública. La obra pública es otro mecanismo importante de lavado de dinero. Y si ustedes ven cualquier película, eh, no solamente Argentina, hay películas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Italia, que hablan del negocio de la obra pública, porque es un negocio que se utiliza para lavar dinero. Y ese mecanismo se encuentra en todo el mundo, no solamente es algo que pasa en la Argentina. Es un mecanismo muy, muy propio para lavar dinero. Acá Carlitos había hecho una pregunta. Si la salida de la Unión Europea es un problema para el Reino Unido, ¿quién le quiere contestar? ¿Quién se anima? Dale, Luis, termina de contestar, sí.
Sí, hay una queja histórica del Reino Unido respecto a su pertenencia a la OTAN. Si bien por un lado está obligado por la OTAN a entrar en esas incursiones bélicas que hace Estados Unidos, por el otro lado, como fue en el caso de la invasión a Irak del 2003, que van a invadir el Reino Unido y Estados Unidos a Irak, ahí el Reino Unido se benefició porque el petróleo no solamente lo maneja Estados Unidos, el Reino Unido tiene empresas petroleras y también controla el precio del petróleo. Además de los países árabes, además de Rusia, que también tienen control sobre el petróleo, el Reino Unido tiene control sobre el petróleo. Entonces, de algún modo, eh, incorporarse a las aventuras bélicas de Estados Unidos le conviene. Si no, no lo harían los ingleses. No, es muy difícil que hagan una movida que no les convenga. Es muy difícil. Estados Unidos se puede embarcar en una guerra que no le convenga. Lo hizo en Vietnam. Los ingleses es más difícil. El caso de la guerra de Irak, que ustedes trajeron a colación, no se embarcaron los países de la Unión Europea porque Irak le proveía de petróleo a Alemania. Entonces Alemania va a encabezar la negativa a invadir Irak y después se van a sumar Rusia y China a la negativa a invadir Irak, porque la idea de Estados Unidos y del Reino Unido era controlar el precio del petróleo. ¿Sí? Además, ahí entró después el negocio de Estados Unidos que reconstruyó Irak con el negocio de la obra pública, que estaba a cargo del vicepresidente de George Bush hijo, Dick Cheney. Él era uno de los accionistas de la empresa destinada a reconstruir Irak. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Sí, dale. Bien. Bien, porque si ustedes lo tendríamos que buscar, el mapa del Brexit está, que marca quién votó a favor y quién votó en contra. El que instala el Brexit es ahora me voy a acordar el nombre, el primer ministro británico cuyo padre es un financista de una de estas financieras offshore. Es decir, al Reino Unido desde el punto de vista de las offshore le convenía salir de la Unión Europea. ¿Quiénes apoyaron la salida del Brexit? Los sectores conservadores del Reino Unido, sobre todo de Inglaterra. Los sectores conservadores de Inglaterra son los que apoyaron el Brexit. Los empresarios, los terratenientes, los lores, la City financiera, ellos son los que van a apoyar la salida del Brexit. Los trabajadores, los jóvenes y los otros países del Reino Unido, como Escocia, como Gales, como Irlanda del Norte, estaban en desacuerdo con el Brexit. ¿Por qué? Porque Inglaterra prácticamente compra todo lo que consume, ya no es más potencia industrial. El 70% de los alimentos el Reino Unido los compra. Se los compra a los productores de la Unión Europea, básicamente son Irlanda, Francia e Italia. Entonces lo que tienen miedo, digamos, el inglés común, el trabajador, el ciudadano de a pie, lo que tiene miedo que suban mucho los precios de los productos que Inglaterra importa, que importa casi todo, porque hasta el Brexit había unión aduanera entre Inglaterra, entre el Reino Unido y los demás países de la Unión Europea y las importaciones estaban libres de impuestos. Ahora van a tener que pagar el impuesto del 70% de sus productos. Y los impuestos de la Unión Europea no son bajos, son altos.
Sí, realmente tienen miedo. Está bien que la libra es una moneda muy fuerte, pero tienen miedo qué va a pasar con el costo de vida, con la dependencia. Sí, completamente. Eh, Acá Carlitos dice, desde lo estratégico rompiendo la Unión Europea. En realidad el cimbronazo a la Unión Europea se lo va a dar Estados Unidos con la guerra a Irak y apoyando la primavera árabe, porque la primavera árabe va a aparecer en aquellos países que son productores y exportadores de petróleo a Europa: Túnez, Libia, Egipto, Irak. Entonces, lo que va a provocar la invasión a Irak y la primavera y el apoyo a la primavera árabe es que suba mucho el precio del petróleo, que Estados Unidos y el Reino Unido logren tener control del precio del petróleo y la idea de Estados Unidos es que la Unión Europea no sea competencia, no crezca tanto hasta convertirse en competencia, ¿sí? Por eso la Unión Europea entra en crisis, justamente por el aumento del precio del petróleo. Esto creo que lo habíamos hablado en el MIT anterior. ¿Mm? Sí, el cimbronazo se lo dio a Estados Unidos con la invasión a Irak en el 2003, directamente. Y puso de manifiesto las asimetrías entre países como Alemania, el Reino Unido, Francia y el resto de la Unión Europea. Esos son los tres países con la moneda más fuerte. Y también un poco la idea de los ingleses es quitarle poder a Alemania. Digamos, la rivalidad entre Alemania y el Reino Unido, lejos de terminarse, está vigente. Piensen que en este momento Alemania no tiene desempleo, tiene una moneda muy fuerte, mucho más fuerte que el dólar, ¿sí? Bueno, ahí hay digamos, se queda en evidencia que la rivalidad de Alemania y el Reino Unido no terminó. Existió siempre y bueno, sigue en pie. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, queda como tema lo que es liberalismo, neoliberalismo, los consensos de Washington, que yo lo elegiría para la próxima, ya para meternos directamente en el terreno del neoliberalismo, que es la clase 6. El primer cuatrimestre lo damos por finalizado mañana y el segundo cuatrimestre está empezando el 18 de agosto. Así que nos estaríamos volviendo a ver en esa semana, que es la semana del 18 de agosto. Y la idea es empezar con otro MIT, tanto para americana como para mundial, y en mundial ya entrar de cabeza en el neoliberalismo. Y analizar un poquito el neoliberalismo y si hay un post-neoliberalismo. ¿Hasta acá queda alguna duda? ¿Entendimos? Ah, sí. Dale.
Sí, digamos, Trump le echa la culpa a China, dice que es un virus de laboratorio. En realidad no parece. En su momento del HIV se había dicho lo mismo, que era un virus de laboratorio para matar a determinada población. Bueno, con el coronavirus se dice lo mismo. En realidad el virus viaja rápido porque las personas viajan rápido. Digamos, absolutamente, son los dos grandes protagonistas de la historia del presente, pero en cualquier momento vuelve a aparecer Rusia. Dale, Carlitos, dale. Me acuerdo que después del 11 de septiembre, no sé si algunos de ustedes son muy chicos, los que somos más grandes nos acordamos, se hablaba de la guerra bacteriológica, se volvió a hablar de la guerra bacteriológica, pero se hablaba del anthrax. No sé si hay alguien que se acuerda. Uy, tené cuidado, había una paranoia terrible que decía, no, tenés cuidado con los sobres que te pueden mandar un polvito blanco, eso es anthrax, no sé si se acuerdan. El famoso sobre con el anthrax adentro, ¿no? Exactamente. Eso se hablaba en Estados Unidos que temían la guerra bacteriológica y se temía básicamente que las bombas bacteriológicas de anthrax o del virus de la viruela, que, que ya no nos vacuna más. Yo sí tengo la antivariólica, pero los más jóvenes ya no la tienen porque es una enfermedad erradicada. Entonces se decía que esos dos la bacteria del anthrax y el virus de la viruela formaban parte del arsenal nuclear, inclusive del supuesto arsenal nuclear de Saddam Hussein, perdón, del arsenal bélico de Saddam Hussein que después no, en Irak, que después no se encontró. Pero sí se habló de eso. Pero para quedarnos no, todos tranquilos, hay peste bubónica en Mongolia, así que no quieran, este, sí, claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Y está muy bien el análisis que hiciste, Cristian, porque este virus, bueno, viajó tan rápidamente porque viajó por avión, básicamente, y lo que pone de manifiesto
es las desigualdades que se van a acelerar en el mundo posmoderno. Eh, de alguna manera, la Guerra Fría permitía que hubiese un equilibrio de poderes. Eh, Eduardo, tenés el micrófono abierto y se escucha mi voz duplicada. Sí. Bueno, has dicho una gran verdad, es que los gobiernos todos han ocultado información. Y uno de los países que ocultó información fue Italia, porque el virus entra a Italia directamente desde China, porque hay mucho acuerdo comercial e industrial entre China e Italia, sobre todo con el norte de Italia. Entonces, en cuanto aparece el COVID en Bérgamo, en Bolonia, en Milán, en Turín, en las ciudades de la región del Véneto, en las ciudades del norte industrial de Italia, se oculta. Se oculta porque justamente en la industria, los obreros industriales, los empleados de las industrias, son los primeros que se contagian de coronavirus en Occidente. Y en Occidente va a entrar por Italia. Y los empresarios, con tal de no parar la producción industrial, ocultaron este contagio de coronavirus. Por eso colapsó el sistema médico público en el norte de Italia, siendo el sistema de salud público muy bueno en Italia. Sin embargo, colapsó y colapsó porque no se habló con la verdad. Y el primer ministro italiano sabía lo que estaba pasando y él también ocultó información, justamente para no parar el aparato económico de Italia. Eh, lo que pasa en América Latina es otra cuestión. Digamos, las personas que, esto pasa también en Estados Unidos, donde se ve más claramente, en Estados Unidos y en Brasil se ve más claramente. Eh, Hoy en día de COVID se contagia a todo el mundo, pero se mueren los pobres. Ahora, fíjense que en Estados Unidos empezaron a pensar, a investigar qué tienen los afroamericanos y qué tienen los latinoamericanos que hace que se mueran más de COVID. No hay ninguna causa biológica. El tema es la pobreza y el acceso a la salud. Se mueren más latinoamericanos y afroamericanos en Estados Unidos porque no tienen acceso a la salud, porque la salud pública en Estados Unidos es muy endeble. Entonces, exactamente. El transporte público, son los que viajan en transporte público, los que no tienen protección laboral. Bueno, por eso son las víctimas del coronavirus. ¿Y qué pasa en la Argentina? Pasa lo mismo. Contagiarse contagia cualquiera, morir no se muere cualquiera. Porque inclusive los ancianos, si están en una situación económica, sanitaria, buena, tampoco mueren. El padre de una chica conocida de 93 años se curó de coronavirus. Pero bueno, amparado por un buen sistema de salud, el señor se salvó. Pero lo que muestra la pandemia justamente son las desigualdades. ¿Mm? En nuestro país y en Brasil y en Estados Unidos, en América en general, la pandemia lo que muestra es la desigualdad. Y el otro tema está el ocultamiento de la información que ha hecho Brasil en su momento, porque estados como el de San Pablo no quieren parar la producción. San Pablo es un país dentro de un país y ellos no quieren parar la producción. Ahora, ¿se mueren los paulistas? No, se están muriendo las tribus del Amazonas y se están muriendo muchas comunidades aborígenes de Brasil, de nativos de Brasil, se están muriendo justamente por la falta de acceso a servicios y falta de acceso a la salud. Bueno, y sí, y ahora exactamente. Y ahora está, y eso que no viven en las grandes ciudades, pero al tener un acceso deficiente a agua potable, a servicios sanitarios, etcétera, son las mayores víctimas del coronavirus son estas poblaciones originarias de Brasil.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué más le podemos agregar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, gente, ya hemos estado 1 hora, 5 minutos charlando de esto. Espero que les haya gustado. El tema es interesante y es muy actual. Ya estamos, sí, ya se hace un poquito más liviano. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Dale, dale. No. ¡Ay, qué es un gramófono! ¡Ay, mira! ¡Qué bárbaro! Es hermosa. ¿Funciona? ¿Tenés disco de pasta? Qué bueno! Tenés una fortuna ahí, ¿eh? Claro.